Iniciamos el camino de un nuevo programa de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Tiempo de encuentro, tiempo de diálogo, estamos comenzando un nuevo año y la esperanza debe estar latente para que la utopía se convierta en realidad. Afortunadamente estamos dando pasos trascendentes en términos de reconocer la importancia de la igualdad entre varones y mujeres y el valor de la complementación. La inmersión de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública y privada es un paso gigantesco, por cuanto el mundo adolecía y todavía adolece de esa mirada femenina que generalmente expresa un corazón más sensible. Hay una razón fundamental: la mujer da vida y por lo tanto tiende a cuidarla más que el varón. La solidaridad activa encuentra en la mujer una disposición y un compromiso singulares. Hay predisposición a ayudar y a hacerlo desde lo práctico. Y este no es un dato menor, por cuanto estamos acostumbrados a los discursos rimbombantes y a las promesas que frecuentemente se convierten en etéreas. Los políticos argentinos, al menos, hacen de la poesía política una forma de vida. Decimos lo de la poesía con perdón de este hermoso género que nos ayuda a descubrir nuestra espiritualidad. La utilizamos como metáfora para denunciar que los políticos en general dibujan los versos para conquistar los oídos de una ciudadanía que al poco tiempo comprueba lo vacuo de lo escuchado. Asiduamente se habla del rol de la mujer en la Iglesia Católica. Es un tema que no puede ser tratado livianamente ni extraer, sin profundizar, conclusiones a lo argentino, es decir, al voleo. Con dos datos menores ensayamos una teoría que damos por válida sin ninguna prueba de comprobación. Hoy vamos a tratar de acercar alguna luz al tema con la invitada que nos honra con su presencia. El Santo Padre Francisco, el argentino que será considerado en la historia como la personalidad más relevante del país, destaca el valor de la mujer en la Iglesia. Ya lo hacía cuando ejercía como arzobispo de la diócesis de Buenos Aires como cardenal primado. La mujer, simbolizando a la Santa Madre María, la que dio a luz a Jesús, acerca ternura. Es ese condimento fundamental y a la vez escaso. Por lo general se hace hincapié y se golpea a la Iglesia cuando alguna monja o religiosa o sacerdote comete un error o un abuso. Se pasa por alto, como sucede en tantos otros casos, en lo mucho y bueno que pasa desapercibido, por cuanto lo bueno sigue sin ser noticia, lamentablemente. En el programa de hoy nos es grato recibir a Claudia Carvajal, quien se desempeña como voluntaria de la Acción Católica Argentina, organización con la que la Asociación Cristiana de Jóvenes mantiene una estrecha relación de amistad y cooperación. Hola Claudia, gracias por el tiempo, por acompañarnos en este ciclo Diálogos con Valor, que ya estamos entrando, no sé si en el quinto o sexto año de vida, así que un gusto tenerte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y contanos, de acuerdo a tu visión, brevemente, ¿cuál es el rol de la mujer en la Acción Católica Argentina? En la Acción Católica en general, pero en Argentina en particular. Bueno, mira, el rol de la mujer en la Acción Católica Argentina es muy activo, lo ha sido siempre desde sus inicios. Allá por 1931, cuando se inició ya la Junta de aquel entonces, comenzó con una gran presencia de mujeres. Uh-huh. Y hasta casi yo diría inédito en aquella época, lideraban aquella época las mujeres. Y fueron en el transcurso de tiempo de la vida de nuestra institución quienes se mantuvieron perseverantes aún en los momentos de crisis. La mujer en la Acción Católica Argentina ha tenido y tiene un rol fundamental. Diría yo, en la vida de la institución. Desde el punto de vista numérico, ¿el número de mujeres y varones es más o menos similar? Hay una preponderancia de participación femenina. En algunos tiempos fue mayor. Ahora podríamos decir que están ahí, pero la presencia activa, constante, digamos, en nuestros grupos a nivel adultos es de mujeres. ¿Sí? En el caso de jóvenes, no. En el caso de jóvenes casi diría que es igual. Es 50 en 50. Partes iguales, sí. Qué interesante esto que decís de la mujer adulta teniendo un rol preponderante, porque esto ha pasado y pasa en muchas otras instituciones, ¿no? Y especialmente en los momentos más complejos, más difíciles, cuando las crisis golpean,
la mujer siempre está al frente, ¿no? Sí, ellas han mantenido, inclusive hoy nuestra institución tiene en este momento 83 años, así que gran parte del caudal histórico de la institución está en estas mujeres que aún siguen participando. A veces cuando nosotros visitamos nuestros grupos en el interior nos encontramos con señoras de 91 años que son la historia viva de la institución. Claro. Y siguen estando y siguen yendo a sus reuniones grupales y siguen participando. Son esa columna de presencia, de oración que testimonian la perseverancia y que es riquísimo para riquísimo. la vida de Sí, la claro. institución, riquísimo. Y además significan para la Iglesia un aporte muy importante, Muy ¿no? importante. Fundamental. Sí. No podrías decir, como a veces alguna gente me ha dicho, últimamente la Acción Católica se ha abierto más y también se ha abierto a la mujer. Lo que vos decís, no, se puede haber abierto más. Yo creo que sí, que eso se dio. No hay ninguna duda de que esto en los últimos años, las últimas directivos de la Acción Católica dieron un vuelco extraordinario en términos de apertura. Pero lo de la mujer, por lo que vos bien mencionás, fue siempre así, siempre tuvo su espacio. Yo creo que tengo 53 años y hace 43 años que estoy en la institución, así que entré desde muy pequeña. Pero siempre las mujeres tuvieron participación, inclusive participación en los organismos de conducción. Nosotros hemos tenido presidentas de junta, mujeres. Sí, claro. Que a veces no es tan común dentro de la vida, de la vida de la Iglesia. Lo que sí creo que hay que rescatar es que en este proceso de crecimiento que tienen las instituciones que realmente se mantienen vivas, los cambios se van produciendo y la Acción Católica ha ido caminando también este cambio de mentalidad, no solo de la presencia de la mujer en la Iglesia, sino de su modo de participación. Entiendo. No como, la mano derecha en funciones más ligadas a la tarea hogareña dentro de la Iglesia, sino al liderazgo dentro de la Iglesia. No, eso es importantísimo. Y en tu opinión, si vos tuvieras que dar hacer una exposición, explicar a alguien qué le agrega a la mujer como tal, no solamente la mujer de la Acción Católica, la mujer, qué le agrega a la Iglesia en particular, o sea, cómo se ve esto, ya entrando un poco en el terreno de, la mujer en la Iglesia tiene el mismo derecho, está igual reconocida, que es un tema muy sensible, pero vos desde tu perspectiva, ¿cómo ves el valor agregado de la mujer a la Iglesia? Yo creo que vos lo decías un poco cuando introducías el programa, ¿no? Digamos, la mujer le agrega la perspectiva propia de la feminidad, ¿no? Su manera de ver el mundo, gracias a Dios no es igual que el hombre, si no sería muy aburrido. Afortunadamente. Entonces le agrega su mirada femenina, su modo de pensar. Anoche justo nos reuníamos con un grupo de amigas de la Acción Católica y hablábamos de esto, ¿no? Digamos, nuestra manera de ver el mundo, de analizar la realidad, de proponer estrategias de solución es distinta a la del hombre, porque como estamos llamados a ser complementarios, si no estuviese esta mirada, así como si no estuviese la del varón, le estaría faltando algo al rostro humano. Obvio. ¿No? Entonces yo creo que le agrega esto, una mirada diferente, una mirada más detallista, una mirada más pronta a solucionar lo cotidiano. Creo que la mujer tiene una mirada, no porque no tenga largo plazo, pero sí más a corto plazo, a lo inmediato, a lo necesario hoy aquí, una estrategia de lo cotidiano, ¿no? Porque creo que esa también es su función, la función que aporta desde el hogar y que se proyecta a la vida profesional, a la vida eclesial, a la vida comunitaria. También el rostro de la misericordia y de la compasión. La mujer está más inclinada por su conciencia maternal innata a mirar el mundo desde esta perspectiva, ¿no? A interceder permanentemente. Yo voy a agregar algo de la perspectiva del varón, que Claudia no lo puede decir quizá por pudor. La mujer es más concreta, más práctica, tiene los pies sobre la tierra, va más directamente a los temas, da menos vuelta a los temas y va a las soluciones. Y nosotros los varones, que a veces
nos ridiculizamos al mismo tiempo cuando ridiculizamos a la mujer, o cuando no tomamos en cuenta esto, debiéramos aprenderlo. Y volvemos a lo que decíamos antes, Claudia, en los momentos más difíciles de la historia de este país, del mundo, pero de este país, quien estuvo al frente siempre fue la mujer, sí, sin la menor duda. El último ejemplo más concreto fue en el año 2001-2002, aquellos que trabajamos en el diálogo argentino desde el comienzo, somos absolutamente testigos presenciales. Y la otra cosa que a mí me resulta llamativo y me conmueve es este comentario que el Papa Francisco, antes el Padre Jorge, transmite, ¿no? El concepto de ternura. Ese es un concepto extremadamente valioso, casi olvidado, y sobre el que el mundo de alguna manera tiene que volver, porque sin esa ternura tampoco dignificamos a la persona humana, y me parece que ahí la mujer también tiene un rol muy importante. Yo creo cuando se comenzó a utilizar en el lenguaje eclesial el tema de ternura, algunos miraban con ojos sorprendidos, porque a veces se confunde la ternura con la debilidad. Claro. Y yo creo que la ternura no tiene nada que ver con la debilidad. Se necesita mucha fortaleza para ser todo lo contrario, tierno, exactamente, ¿no? Sí, sí. A mí a veces me sorprende, me toca visitar y acompañar a los grupos del interior y visitar los servicios que la Acción Católica tiene y demás, el trabajo abnegado de las mujeres cotidianamente, es decir, y digamos, mujeres que están comprometidas aún en sus trabajos profesionales y vuelven y con sus hijos van a los servicios, a los comedores. Siempre hay tiempo para algo más en la mujer, ¿no? Digamos, tenemos esa posibilidad que a veces por ahí también se puede tornar un defecto, como toda virtud cuando se va del equilibrio, de linkear cosas, ¿no? La mujer tiene ese don de la simultaneidad. Sí, está cocinando y con el pie está cunando el cochecito y con el otro está pensando en ir a su grupo o en ir al servicio. Digo, y es esto, si no se hace con ternura, no es se difícil hace de hacerlo. Y lo ves mucho en las noches de la solidaridad. Sí, sí. Fíjate el porcentaje de mujeres y fíjate el porcentaje de varones, o cuando el cura o el pastor en la iglesia evangélica pide alguna colaboración, ¿quiénes son los primeros que están en la línea alargada? Sí. Yo creo que la mujer vence más fácil los prejuicios, así como cuando toma una postura muy determinada es difícil de convencer, es más, digamos, vence los prejuicios de... No le da tanta vuelta en el análisis de las cosas. Hay que hacer y lo hace. Nosotros damos mucha vuelta. La mujer, y esto es una pregunta que tiene que ser hecha al interior de la iglesia. Dentro de la iglesia, ¿se siente, como algunos de afuera la ven, discriminada, disminuida respecto del hombre? A ver, mi experiencia personal, yo creo que dentro de la Argentina, en la iglesia argentina, hay un gran camino hecho. Si bien es cierto que el resabio machista, sobre todo de la cultura latinoamericana, está presente, pero hay un gran camino hecho. No obstante, en otros lugares sigue siendo muy difícil el tema de la participación de la mujer, muy difícil. La gracia de Dios me ha permitido por ahí compartir experiencias con hermanas de otros países, tanto de Latinoamérica como del mundo, y en algunos lugares aún está muy relegada la participación de la mujer. Hace poco tiempo atrás circuló una noticia que el Santo Padre estaba por nombrar encargada, no recuerdo si un descaterio de una congregación, a una mujer, a una teóloga, y fue toda una noticia. Y es así porque en realidad aún falta crecer mucho, falta, digamos, extrapolar ese rol y ese reconocimiento de la mujer como madre, que es esencial, pero también en puestos de conducción, de liderazgo, de animación, de primera línea, ¿no? No tengo duda. ¿Vos crees que la iglesia argentina va en buen camino? Yo creo que sí, que va en camino y va en camino también a fuerza de muchas mujeres dispuestas a hacer ese camino, ¿no? Claro, además. Y cuando escuchás a alguien que no está muchas veces en el ámbito de la práctica de la fe, y dice, bueno, pero las mujeres no pueden ser sacerdotes como los sacerdotes. ¿Qué respuesta a vos se te ocurre inmediatamente para darle, si hay alguna respuesta o no hay respuesta? Mira, yo desde lo personal siempre cuando se trata este tema
digo lo mismo, que creo que para la mujer que está en la iglesia y que ha asumido un camino de vida eclesial, no es una preocupación el ser sacerdote o no. Quien valora su dignidad laical y ama y está convencida que esto es a lo que Dios lo llamó, está feliz en el lugar que tiene. Hay posturas dentro de la iglesia y hay mujeres que que sienten que esto es una limitación, pero no es un sentimiento generalizado ni es una preocupación de la gran mayoría de mujeres que vivimos la fe católica. Sí, me consta. ¿Y lo mismo pasa con el celibato? Que a veces se hace mucho más hincapié desde afuera que desde adentro. Yo creo que también, Quizás el tema del celibato está más instalado porque también es un debate en algunos sectores del clero. Sí. Pero tampoco creo que sea la principal preocupación. Hoy me parece que la Iglesia, desde ambas perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva de los varones y de las mujeres consagrados y laicos, es la misión. Estos temas se charlan, son preocupaciones, pero son preocupaciones secundarias. Lo principal está en cómo llevar los valores del Evangelio a la vida cotidiana. Ahí está el verdadero desafío. Lo que pasa es que llevar los valores del Evangelio a la vida cotidiana es mucho más difícil que discutir el celibato y discutir el rol de la mujer. Sin duda. Entonces se hace más fácil ir por la periferia. Exacto. Que ir a los temas centrales. Sí. Y ahora, ¿cómo te sentís cuando estás en un grupo de amigas que no participan de la fe? Te pasa a vos como mujer, nos puede pasar a nosotros como varones, y tratás de explicarle lo que significa el compromiso con los valores del reino, el compromiso con la misión. ¿Cómo lo reciben otras mujeres que no tienen la práctica? ¿Lo entienden, no lo entienden? ¿Se interesan? ¿Es posible influirlas? A ver, yo creo que en ese sentido como que ha avanzado mucho y que depende mucho del interlocutor, ¿no? También. De aprender a escuchar. Yo creo que también es el paso de los años, ¿no? Yo digo, cuando era más joven por ahí estaba más dispuesta a hablar y la gente me miraba en cambio, desde que por ahí cambié la perspectiva y esto de escuchar yo no digo al que no cree, porque yo creo que en el fondo todos tenemos una búsqueda. Claro. que nos cuestiona, que nos anima. Cuando uno aprende a escuchar y a comprender y a ponerse en el camino del otro, que a lo mejor no tuvo las mismas oportunidades o la misma gracia gratuita que uno ha tenido y que por eso hoy está acá, el diálogo se hace muy sencillo. Uh-huh. Porque la gente busca, y en los valores esenciales, que en definitiva son los valores del Evangelio, todos estamos de acuerdo. Entonces, yo la verdad que por gracia de Dios no he tenido así experiencia. Aún me ha tocado en algún momento participar circunstancialmente, porque no buscadamente, en temas álgidos de discusión con los últimos leyes del matrimonio igualitario, cuando estaba por salir la ley del aborto, con personas que realmente estábamos en el pensamiento, si se quiere, en veredas diferentes. Claro. Pero sin embargo, esta actitud, cuando se bajan los decibeles del conflicto y se dice, a ver, pongamos dónde está el punto en cuestión, no las personas, sino el problema. Discutamos las ideas. Se dialoga, yo creo que hay un camino para el encuentro. Yo no me he sentido cuestionada, ¿no? Es muy interesante. Recordamos que estamos dialogando con Claudia Carvajal, de la Acción Católica Argentina. Lo interesante es que hay que discutir, y vos lo mencionabas, las ideas y no discutir las personas. Y hay que tratar de liberarse cada uno de esos prejuicios que todos de alguna forma tenemos. Cuando hablamos de diálogo y lugar de encuentro, que es un rol fundamental del cristiano, de los cristianos, es precisamente dejarte permear de alguna forma por el otro. O sea, si no hay diálogo, es imposible. Y eso, en una sociedad como la nuestra, todavía con rasgos autoritarios muy marcados,
En todos los ámbitos, todos no los solamente en el ámbito político. No, en todos, en todos. En el ámbito, hasta te diría, a veces en el ámbito religioso también. Sí, sin duda. Yo tengo relación con muchos obispos y sacerdotes Sin y algunos duda. de ellos me parece que tendrían que tener una actitud muchísimo más terrenal, es decir, bajar 2 o 3 escalones del púlpito para acercarse con la gente. Sin duda. Se acabaron los príncipes, yo digo. Claro, pero ahí donde también el laicado tiene un rol. Sin duda. Es decir, el rol de los laicos en la iglesia es un rol fundamental y lo dice el Papa, ¿no? No tanto clericalismo, ¿no? Sino más acercamiento con las personas y aún con aquellos que no tengan una fe determinada. Y yo comparto lo que vos decís, la gente puede no tener una concepción muy acabada de ese ser superior, pero la búsqueda está. La búsqueda está, aún digo, en aquel que nos parezca que está absolutamente en el lado opuesto, ¿no? Hay algo, y entender, digo, esto también Francisco lo resalta mucho, entender los procesos personales, ¿no? También, Digo, detrás de cada opción que uno hace, personal, hay una historia, hay un porqué, hay muchas heridas para sanar. Entonces digo, si nosotros desde nuestro lugar de la fe nos acercamos con el estandarte de la batalla, no creamos puente, alejamos, la gente se aleja. Absolutamente. Entonces digo, me parece que eso es muy importante, ¿no? Muy importante. Y la otra cosa que me toca a mí discutir, ya esto cuando hablo como católico en la Asociación Cristiana de Jóvenes, nosotros somos una entidad totalmente abierta, plural, diversa y con todas las voces todas y todas las creencias todas, aunque la identidad absolutamente clara es la promoción de los valores del reino, que nadie está en contra. Los valores del reino son el amor, la justicia, la paz, la solidaridad. Esos son valores universales, no estamos hablando de nada que alguien pueda estar directamente en contra. Pero esa discusión es cuando la gente no hace el discernimiento entre la actitud individual de un representante de la iglesia y la iglesia. Yo cuando escucho decir la iglesia, digo, no, mira, en tu caso hay una confusión. Fulano de tal, de la iglesia en todo caso, pero no es la iglesia. Por supuesto que hay muchos pecados, abusos de gente vinculada al clero y también al laicado en la iglesia católica y en otras. Pero esto no justifica decir la iglesia, porque significaría no reconocer el pecado humano, que es parte de la esencia de la vida, nos guste o no. Esto desde la época de Jesús lo fue muy claro, ¿no? Si no, veamos su pasión. Entonces, esta discusión está, y la gente simplifica, sí, es la iglesia. Fulano de tal hizo abuso de niños, es la iglesia, no, es fulano de tal. Es fulano de tal. ¿Te pasa eso, no? Sí, digo, los seres humanos, como decías antes, tendemos a simplificar y a generalizar. La iglesia, son los políticos y los colectivos siempre son más fáciles de etiquetar. No obstante eso, dentro de esos colectivos que cada uno somos, estamos compuestos por seres humanos. No, esto no... Digo, no es para justificar la acción de que se equivoca, sino digo para ponernos, porque a nosotros también nos pasa en esto, decimos, bueno, los políticos, digo, para discernir y saber que digo, el trigo y la cizaña está presente en la historia de la humanidad y va a estar siempre, ¿no? Por otro lado también, digo, en cuanto a nuestro papel dentro de la vida eclesial, laicos y religiosos y pastores, también digo comprender o asumir que cuando se dice la iglesia, también ahí en definitiva lo que hay es un pedido de testimonio y de valor, ¿no? Digo, por eso yo a veces digo, me siento, a ver, cuando me dicen la iglesia, yo me siento que soy responsable de esa situación también, ¿no? En alguna medida. Me parece que está muy bien. ¿No? Me parece que está muy bien, pero la responsabilidad te lleva a cambiar desde adentro. A cambiar y a testimoniar tanta virtud dentro de la vida de la iglesia que no sale ni en los diarios, ni sale ni es titular, y es diaria, es cotidiana. Bueno, vos lo mencionabas recién, estos años atrás, que fue toda esta oleada con el tema de la pedofilia, tema que a nosotros nos ha dolido
y nos sigue doliendo totalmente, pero frente a esa cizaña, cuánta virtud, cuánta entrega generosa, cuánta gente que ha dado la vida. Exacto. Claro. Entonces, también testimoniar esto, ¿no? Pero bueno, uno sabe también que frente a estas cosas hay algún lobby que le interesa que lo que, digamos, instalar, que todo está mal, y bueno. Claro, porque la presencia, esto lo he compartido muchas veces en este programa, ¿no? Ya llevamos más de 310 emisiones. La presencia de Dios para muchos es un problema. O sea, pues Dios te obliga a confrontarte con vos mismo. Exacto. Entonces vamos a sacar a Dios del medio, porque Dios no yo me puedo engañar al otro, pero en un momento dado me tengo que enfrentar conmigo mismo, y Dios ahí me dice: ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu vida? ¿Cómo estás respondiendo a tu supuesto compromiso? Por eso Dios para muchos es un obstáculo. Para aquellos que tenemos fe, al contrario, es la virtud, es lo que te permite de alguna manera seguir caminando hacia la utopía. Pero por eso es muy interesante esta de la presencia de Dios, porque imagínate el mundo sin Dios. Si el mundo es lo que es, con Dios en el medio, este mundo sin Dios sería realmente algo absolutamente invivible, insufrible, ¿no? Si no me equivoco, es Benedicto XVI el que tiene una imagen muy muy linda sobre esto, que habla compara a aquel que está sin Dios como un náufrago que está solo en el medio del océano arriba de una balsa, ¿no? Claro. Yo digo, esta es la imagen, esa soledad frente a olas que te inmensas, tapan y entonces digo, bueno, y en este camino digo, quienes tenemos la gracia de tener fe, tenemos una responsabilidad inmensa, ¿no? De ser esos salvavidas, esos transatlánticos que pasen al lado de cada náufrago y le ofrezcan su mano sin imponerle nada, ¿no? Porque la fe es un encuentro personal de cada uno con Dios, no hay otra, ¿no? El concilio tiene una frase muy linda cuando habla de la conciencia, que dice: es esa voz que cuando se acallan todas las voces habla en el interior de uno, ¿no? Es así. Y es así, es esto que te cuestiona, que como decías, te confronta con vos mismo, en definitiva. Claro, que es el peor de los enfrentamientos. Uno enfrentarse con el otro es fácil, enfrentarse con uno mismo no es. A veces puede terminar en una esquizofrenia, ¿no? Como sucede. ¿Qué te sugiere la labor pastoral de Francisco, ¿no? ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo lo estás viviendo? Habida cuenta que fue el arzobispo, nuestro arzobispo acá en Buenos Aires. Yo siempre cuento que a mí me ha pasado una cosa muy particular con el Papa Francisco. Yo conocí al cardenal, bueno, por mi labor en la institución, pero no era mi obispo, yo soy de la diócesis de San Martín. Entonces era por la labor que realizo a nivel nacional en la Acción Católica. Lo he visto varias veces, lo he leído. Sin embargo, cuando me lo encontraba, veía ese gesto parco de él, ¿no? Y nos hemos cruzado alguna vez, siempre con un trato correctísimo, pero parco. Tanto es así que cuando yo lo leía, a través de los discursos o algo que más público que hacía, siempre decía: el cardenal para mí es un enigma. Estoy encantada con lo que dice, y cuando lo encuentro me lo encontraba tan parco, tan tenso. Apenas es elegido papa, me invitan a participar de la recopilación de todas sus homilías acá, y descubrí, yo les decía en ese momento, soy la primer fan del Papa, y bueno, he tenido la oportunidad de verlo también en Roma, y creo que está realizando una tarea increíble. Tenía toda la alegría guardada para este momento, el espíritu se le había concentrado. Yo creo que está en el lugar donde Dios quiere que esté. También no duda. Y a pesar de que, bueno, enfrenta un cambio también de cultura hacia dentro de la Iglesia, él está muy seguro de que le toca conducir el timón de Pedro, y lo está llevando con una mano firme y llena de ternura, como él dice. Sí. Porque la verdad que yo me siento absolutamente identificada. Creo que
como creo que es el Espíritu Santo el que lo suscita, es el Papa que necesitábamos en este momento. No porque entro a comparar con Benedicto o con Juan Pablo, porque creo que el Espíritu suscita el pastor que necesita, y el pastor que este momento necesita la Iglesia es franco, alegre, cercano, de una catequesis muy sencilla y muy clara, claro. Lo entiende todo el mundo. Por eso llega a la gente. Todo el mundo. Yo estoy muy contenta, muy agradecida a Dios que lo haya suscitado y a Él que haya asumido. Muchas gracias por habernos acompañado, Claudia. Ha sido un gusto tenerte y hablar sobre estos temas que no generalmente se hablan, ¿no? Cuando hablamos de las instituciones de la Iglesia, generalmente hablamos con los varones, pocas veces hablamos con las mujeres, así que ha sido un gusto tenerte acá. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado, muchísimas gracias a Inca, que es un gran amigo de la Acción Católica. Así es. Ha sido Claudia Carvajal, nuestra invitada de hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.